Hola, ¿cómo andan? Poniéndome al día con los videos, tengan en cuenta que hasta ahora respecto al tema psicoanálisis tenemos un único video subido en la plataforma YouTube. Mi intención es subir los dos restantes, son 3 en total, y retomamos las nociones y conceptos claves de esta escuela psicológica. ¿Sí? Reintroduciendo un poco el tema, recuerden que el psicoanálisis es una escuela psicológica adicional a las que venimos trabajando. ¿Sí? Empezamos con la psicología experimental, cuyo objeto de estudio eran los procesos mentales. Seguimos con la psicología conductista, cuyo objeto de estudio, su enfoque de interés, disculpen, es la conducta. Continuamos con la psicología de la Gestalt, cuyo objeto de estudio va a ser la percepción. Y aquí en el psicoanálisis vamos a ir pensando que su objeto de estudio va a estar vinculado al aparato psíquico, ¿sí? El aparato psíquico es una construcción teórica, no podemos encontrarlo en el cerebro. En este sentido, lo que intento explicar es que si quisiéramos disecar un cerebro, no hay una localización exacta del aparato psíquico, sino que es un constructo teórico, ¿sí? Le vamos a decir tópica, ¿bien? Entonces lo que va a decir Freud es que el aparato psíquico va a estar constituido por 3 niveles, 3 instancias que coexisten, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que va a estar constituido por una conciencia, por una preconciencia e inconsciencia, que van a existir estas 3 instancias, ¿sí? A la vez. Bien, no es que una se anula cuando la otra existe o está funcionando, al contrario. Entonces vamos a estar regidos y regidas por estas 3 instancias, ¿sí? El inconsciente habla, dice Julio, siguiendo el meme. ¿Por qué? Porque el inconsciente va a ser este nivel del aparato psíquico donde vamos a resguardar, ¿sí? Vamos a ir alojando y almacenando ciertas vivencias, ciertas cosas que vivimos que han tenido cierto grado de conflicto, ¿sí? Porque tenían una carga afectiva, una carga emocional tan grande que no pudimos tramitarlo. Bien, muchas de estas vivencias son propias de la infancia, de la niñez, y que a medida que vamos creciendo, ¿no? Este inconsciente nos habla. Bien, entonces lo que vamos a ir pensando es que dentro de este nivel se van a alojar conflictos, deseos que reprimimos porque nos generan displacer, ¿sí? Lo reprimimos y lo ocultamos. Un ejemplo podría ser respecto a un deseo, no sé, podría pensar en, me gusta eh, la pareja de una amiga, ¿no? Pensando en una relación heterosexual. O no, pero bueno, como digo pareja, puede ser de cualquier género. Entonces, me gusta esta persona, ¿bien? ¿Qué puedo hacer con este deseo? Hay dos opciones. O lo satisfago, ¿no? Y empiezo a entablar una relación con esta persona que me gusta, que deseo, ¿sí? Con las consecuencias, que seguramente pierda la amistad con mi amiga. O lo reprimo, ¿sí? Reprimo ese deseo con el fin de mantener la amistad con mi amiga. ¿Bien? Entonces podemos pensarlo desde ahí, la cuestión del deseo y la represión. Hay deseos que nos generan conflictos, ¿bien? Entonces, este espacio, este nivel inconsciente va a resguardar, ¿sí? Esto que queremos, que nos genera conflictos, ¿bien? Enseguida vamos a pensar en este mecanismo que habla Freud como represión. Es un mecanismo de defensa. ¿Qué significa esto? Vamos a defendernos de algo que nos genera conflicto, ¿sí? Lo reprimimos, lo guardamos en el inconsciente, lo alojamos y almacenamos allí. Pero lo que Freud dice es que esta represión no es completamente eficaz, ¿sí? Siempre hay algo que va a salirse de ese espacio, ¿sí? Él lo llama retorno de lo reprimido. En algún punto lo que nosotros y nosotras reprimimos va a volver, ¿sí? Pero no va a volver como exactamente lo que reprimimos. No va a volver como la vivencia, como esa situación que reprimimos, como ese deseo, sino que va a volver en forma de lapsus, olvidos de nombres, olvido de cosas, fantasías como síntomas, ¿sí?
Entonces, ¿cómo se va a manifestar el inconsciente? Recuerden que este nivel cuenta con el material con el que trabaja la psicóloga y el psicólogo, ¿sí? Entonces, se va a manifestar a través de los sueños, ¿sí? Allí vamos a soñar no patente exactamente y lo que nos conflictuaba, lo que reprimimos, sino que se va a transformar, trastocar un poco, ¿sí? Pero el sueño como escenario va a representar los deseos, los conflictos y las emociones. Vamos a pensar cómo se construye el sueño. En principio se compone por un contenido manifiesto y un contenido latente. El manifiesto es exactamente lo que soñamos, ¿sí? Yo puedo soñar que mi casa se está inundando, puedo describir exactamente todo lo que sucede, cómo lo recuerdo, los elementos que contiene, ¿sí? Repito lo mismo. El sueño va a ser una expresión del inconsciente, ¿sí? Pero no es una expresión exacta de lo que tenemos en el inconsciente, va a sufrir un proceso de transformación. Bien, entonces ese sueño que yo estoy soñando, que es una casa que se está inundando, y puede suceder que sea un sueño recurrente, que lo sueño constantemente, ¿sí? Puede ser un sueño que lo tengo una vez al mes o lo tengo una vez por semana. Bien, lo que vamos a decir de este lado, quienes somos psicólogos, es que ese sueño tiene un contenido latente, oculto, que supone un significado, ¿sí? Y eso nos interesa, ¿sí? A quienes ejercemos esta profesión. ¿Por qué? Porque ahí tenemos material para trabajar, ¿sí? El contenido latente es lo que subyace entonces, ¿sí? Hay significaciones ahí mismo que a partir de la escucha y de la palabra, ¿sí? Del paciente, de la paciente, podemos ir decodificándolo, ¿sí? Como si estuviéramos desmenuzando eso, ese significado, ¿bien? Entonces, como resumen, el sueño va a estar compuesto por un contenido manifiesto, que es lo que observamos, ¿sí? Lo que yo recuerdo del sueño, y un contenido latente que es oculto, ¿sí? Que es implícito, que es importante que el psicólogo y la psicóloga, junto obviamente a la paciente o el paciente, lo decodifiquen. Bien, siguiendo las formulaciones teóricas de Freud, hay un principio, ¿sí? Que lo va a llamar principio de placer. Bien, en donde constantemente hemos de acercarnos, ¿sí? A situaciones, a vivencias, ¿sí? Que nos generan placer, ¿bien? Algo vinculado me parece que es importante este ejemplo en relación a quienes, a los y las recién nacidas y nacidos, en torno a querer experimentar situaciones que generan placer, ¿sí? Como por ejemplo recibir cuidados de la figura materna, de la figura paterna, ¿sí? Principalmente en este periodo la figura materna es primordial, ¿no? Querer comer cuando tiene hambre, ¿sí? No puede postergar eso, ¿sí? Es algo que necesita ser satisfecho en la inmediatez. Y si no es satisfecho, ¿sí? Hay descarga, ¿sí? Hay llanto, hay pataleo. ¿Por qué? Porque prima el placer en ese niño y en esa niña recién nacida, ¿sí? Otro de los principios que instala Freud es el principio de realidad, ¿sí? Es el principio que nos ubica en un plano tempo espacial, ¿no? Que supone que nos amoldemos a lo que sucede, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que muchas veces la realidad no nos permite satisfacer de manera inmediata lo que decíamos y nuestro placer, ¿no? Si yo estoy ahora dando una clase y de repente deseo comerme una torta, ¿sí? Ciertamente no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo que ubicarme en el principio de realidad, que estoy explicando una clase, que estoy grabando la clase, ¿sí? Que estoy con un auricular explicándoles, ¿bien? Entonces va a hablar de dos principios, ¿bien? Si bien durante la infancia el principio de placer es el que nos rige, ¿sí? Porque absolutamente todo lo que queremos, tanto la figura materna como la paterna, hacen todo lo posible para satisfacer las necesidades, es importante y es saludable que se instale el principio de realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto implica estar viviendo en un mundo, ¿sí? Que tiene reglas sociales, ciertas normativas, ¿sí? No podemos hacer lo que nos plazca, ¿bien? Podemos hacerlo, pero hay consecuencias,
Bien, entonces, en este sentido, este principio lo que intenta es ubicar esto. Seguimos con las manifestaciones del inconsciente. Dije, la represión es un mecanismo de defensa, ¿bien? Que lo que hace es reprimir aquello que nos genera conflicto, disgusto, displacer. Pero la represión no es efectiva. El inconsciente se expresa a través de los sueños y se expresa a través del lapsus, ¿sí? Esto del lapsus es una equivocación. Como por ejemplo nos equivocamos de los nombres, ¿sí? O hacemos un error en relación a lo que decimos. No sé, quise decir el nombre de mi pareja y dije el nombre de mi expareja, ¿no? Bueno, eso podría pensarse como un lapsus, ¿sí? Hay una equivocación, ¿bien? Y entonces lo que ahí menciona el psicoanálisis es que allí también el inconsciente se expresa, ¿bien? El acto fallido es, por ejemplo, un error, ¿sí? Un error en la acción, ¿sí? Que automáticamente en vez de hacer algo hicimos otra cosa, ¿bien? Acá el ejemplo es claro. Olvidar de invitar a una persona a una reunión que conscientemente pensaba invitar, pero con la que tiene un conflicto. Bien, yo estoy organizando una fiesta y tengo que invitarla a mi amiga, con la que me peleé porque a la chica le gusta el mismo chico que yo, ¿no? Pero sigue siendo mi amiga. Y de manera inconsciente me olvido, ¿no? De invitarla. Bien, acá lo que dice Freud es que, bueno, esto es un acto fallido, ojo, ahí hay algo vinculado al conflicto. Otra de las manifestaciones del inconsciente es el chiste, ¿sí? Lo que acá menciona Freud es que acá rige el principio de placer. Hay algo del placer vinculado, ¿sí? Hay una ganancia del placer, ¿bien? Entonces, aquí mismo, a través del chiste, podemos expresar, ¿sí? Cuestiones vinculadas enteramente con el inconsciente, ¿sí? Todos los chistes están vinculados al inconsciente, no todos. Pero hay algunas cuestiones y algunos chistes que mandamos, a veces hacemos por ahí cortitos, que están vinculados con algo que deseamos, con algo que queremos, ¿sí? Con algo que nos genera conflicto, ¿sí? Ah, sí, cierto que vos no sé qué cosa, ja, ja, ja. Bien, entonces, a modo de resumen y para cerrar con este amigazo, el inconsciente, ¿sí? Es una de las tres instancias que compone el aparato psíquico. El aparato psíquico es lo que le interesa al psicoanálisis. El aparato psíquico está compuesto por el inconsciente, el consciente y el preconsciente, ¿sí? Hoy trabajamos enteramente el inconsciente. El inconsciente es el espacio, el nivel donde se almacenan y resguardan vivencias, situaciones que vivimos, deseos que han generado un conflicto, ¿sí? Y acá funciona el mecanismo de represión. Lo reprimimos, como si estuviéramos poniéndole una mano y decir, no, flaco, flaca, no pases. ¿Y dónde se guarda eso? Se guarda en el inconsciente. Lo que dice Freud, y lo que vamos a observar, y nos ayuda a nosotros y a nosotras en la clínica, es que eso que se reprimió no es efectiva la represión, ¿sí? Es como si yo barriera algo debajo de la alfombra, ¿sí? A medida que pasa el tiempo voy viendo que se va armando como una loma, ¿no? No es efectivo eso, ¿bien? Entonces se va a manifestar el inconsciente a través de los sueños, del acto fallido, del lapsus, del chiste, ¿sí? Bien, con esto terminamos el segundo video de psicoanálisis. Están invitados a hacer preguntas. Tenemos WhatsApp, tenemos Classroom, tienen YouTube también para comentar y liquear. Cariños, cuídense un montón y nos estamos viendo en algún momento de la vida.